investigación va a plantear muchísimas etapas. Ujú. En estas etapas, como ya nos dijo nuestro su compañero, ¿no? Que es antes de recolectar los datos y de generar y de hacer un análisis, pues primero tenemos que saber qué queremos recolectar, por qué lo queremos recolectar, ¿no? Entonces, para eso se necesita hacer un buen diseño de estudio, un buen diseño de investigación, que lo vamos a ver también más adelante, ¿sí? Y hacer el análisis completo. Antes de hacer el análisis completo, debemos nosotros saber que esos datos que recolectamos realmente son buenos datos. ¿Por qué? Porque si son datos que llamamos basura, pues vamos a generar resultados basura. Entonces, sí necesitamos que esos datos que estemos recolectando sean los que necesitamos recolectar y aparte sean buenos datos para poder generar un buen resultado, un buen análisis. Ujú. Entonces, primero tenemos que tener el diseño de estudio, nuestra pregunta experimental de qué se está tratando de aprender, o sea, o cómo se va a probar algo, o cuál es realmente lo que nosotros queremos identificar en factores de riesgo, etcétera, ¿no? Ya que tengamos esto, entonces seleccionamos la muestra, es decir, en quiénes queremos saber o tener esta información, a quiénes se va a estudiar. Ya que tengamos esto, entonces ahora sí recolectamos los datos. Y la parte de recolección, aunque digan ustedes, ay, pues yo nada más voy a ir a hacer una entrevista, etcétera, tiene que ser una entrevista con ciertas características para que no sesguen la respuesta de a quienes ustedes están preguntando y puedan tener información falsa. Ujú. Y después viene el análisis de datos, donde vamos a ver esos resultados, si hay algún efecto, que a qué conclusiones podemos llegar, qué significa todo esto en conjunto, a quiénes se aplican estos resultados. No a todos se aplican, entonces depende de los criterios de inclusión, depende de los criterios de selección. Van ustedes decir en quiénes esos resultados son en los que se pueden aplicar, ¿no? ¿Cómo está todo esto relacionado con la estadística en cada fase? Bueno, en el diseño del estudio, la estadística nos va a permitir definir las variables resultado, el origen de la variabilidad y el plan de análisis. Esto en la pregunta experimental. Para seleccionar la muestra, la estadística nos va a permitir calcular el tamaño de muestra y el tipo de muestra que vamos a utilizar. En la recolección de datos nos dice qué se debe recolectar, ¿no? Y en el análisis de datos, pues ya vamos a ver toda esta parte de síntesis que ustedes pudieron leer en la antología del doctor Reinaga, las pruebas de hipótesis y al final concluir si todo esto tiene significancia estadística y se puede generalizar. Esos datos se pueden generalizar a ciertas poblaciones o a toda la población, etcétera. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre población y muestra? ¿Alguien sabe? ¿No? No, no se peleen por contestar, por favor. Creo que bueno, la muestra es un grupo de personas que tú seleccionas para un cierto objetivo con características a lo mejor en común y la población es algo más amplio, más aleatorio. Ok. Ernesto, Ah, sí, bueno, yo iba a decir algo similar, que la población básicamente estás hablando de una comunidad más grande y más variada y una muestra es una porción de esa población justamente, a lo mejor con unas características similares o algunas características que a ti te importa estudiar y comprobar. exacto. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cuál es la prevalencia de hipertensión en México, pues lo más seguro es que no tengamos ni los recursos, ni el tiempo, etcétera, para ir casa por casa y tomarles la presión arterial a todos, ¿no? A toda la población.
Entonces obtenemos una muestra representativa que ese resultado va a ser representativo de toda la población, como su nombre lo indica, es decir, nos va a dar un proxy de toda la población, ¿sí? Entonces, cuando queremos hacer un estudio, recolectamos información de una muestra de personas o animales que pertenecen a su vez a una población más grande, ¿sí? Y siempre esperamos que esa muestra sea una muestra representativa y aleatoria de esa población, ¿no? Si yo digo, quiero ver la prevalencia de hipertensión y me voy con todos los mayores de 60 años y digo que pues la prevalencia es de el 50%, o sea, es decir, uno de cada dos tiene hipertensión, pues estoy haciendo un sesgo. En México estoy haciendo un sesgo porque solamente tengo a los mayores de 60 y a lo mejor en esta población es válido ese dato, pero no en todo México, en todas las edades. ¿De acuerdo? Entonces, otra cosa que debemos saber es la diferencia entre descripción e inferencia. Cuando nosotros agarramos y tomamos una foto, ¿no? Decimos, hay 5, imagínense que no, estamos presencialmente y tomamos una foto del grupo. Bueno, 5 utilizan lentes, 3 tienen el cabello largo, 5 tienen el cabello negro, 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 etcétera, ¿no? O sea, describimos cómo es esa población, ¿no? Entonces, si son 5 de 20, entonces estamos hablando que es el 25%, ¿cierto? ¿O no? Sí. Exacto, ¿no? Entonces, ya sintetizamos la información. El 25% utilizan lentes, ¿no? Entonces, así podemos ir nosotros generando una síntesis de la información. En promedio tienen 19 años. Ujú. Entonces, en promedio miden 1,68. Ujú. Entonces, esto nos da una idea de cómo es la población, ¿sí? Si nosotros queremos hacer inferencias, podemos decir, bueno, es que de acuerdo a las calificaciones, los que utilizan lentes tienen mejor promedio que los que no utilizan lentes, ¿no? Entonces ya podemos dar una inferencia. No es cierto, solo estoy haciendo un ejemplo y no es que si tienen o no tienen dientes, este, pueden tener un mayor promedio, pero esto nos ayuda a generar hipótesis, ¿de acuerdo? A inferir. Y, y esto nos permite generar inferencias estadísticas, que ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es una variable? Irma, por favor. Es una característica o como una cualidad de lo que se está estudiando que se llama variable porque está sujeta a cambios o tiene una probabilidad de cambiar. Así es. Espérame un segundo. Ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí, Sí, doctora, ya no vemos. Ahí. Entonces, una variable es un aspecto o dimensión de un fenómeno que tiene como característica la capacidad de asumir distintos valores, ¿sí? Si todos midiéramos 1,65, eso no sería una variable, ¿no? Varía porque todos medimos tenemos diferente estatura, ¿sí? Entonces, esa sí es una variable. Entonces, también es el símbolo al cual se le asignan valores o números y 1 es el atributo, fenómeno o evento que puede adquirir diferentes valores, ¿sí? Las variables más comunes que podemos ver en los estudios es la edad, ¿no? ¿Cuál es la edad? Si hacemos una recolección de los datos de la edad de ustedes, pues vamos a ver que todos tenemos diferentes edades, ¿no? Entonces, esa es una variable. El grado de la enfermedad, ¿no? O sea, qué tan enfermo está un paciente. Poco, mucho, poco, regular o mucho, ¿no?
presencia o ausencia de la enfermedad, está o no está enfermo, ¿no? La presión arterial, sistólica, diastólica. Y tiempo al evento, que esa es una variable muy importante dentro de la parte epidemiológica. Entonces, vamos a tener varios tipos de variables. Vamos a tener la clasificación estadística y la clasificación metodológica. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre estas dos clasificaciones de tipos de variables? ¿No? Ok. No leyeron. Ya los cachamos. Entonces, la clasificación estadística va a haber diferentes tipos de variables. Son las variables continuas, como las variables continuas, como la edad, la presión arterial, las variables dicotómicas o binarias, que son como muerto, vivo, sobrevive, no sobrevive, o las variables nominales, que son categóricas, ¿no? Que pues son raza o pertenencia a un grupo, color de ojos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos grupos de tercero existen? ¿Ustedes saben? 109 grupos, creo. ¿Cuántos? 109 grupos. ¿109 grupos? ¡Wow! Bueno, imagínense, pertenecer a un grupo, pues hay 109 opciones en tercer año, ¿no? El color de ojos, ¿no? Las variables ordinales que, por ejemplo, leve, moderado, severo, o, por ejemplo, el conocimiento de estadística es poco, moderado o mucho, ¿no? La variable discreta, ¿no? El número de lesiones. Es que tengo lesión y media, así de, no, no puedes tener media lesión. O tienes o no tienes. O tengo 5 hijos y cuarto, o sea, no, tampoco. Entonces, o tienes 5 hijos o tienes 6, pero no tienes 5 hijos y cuarto, ¿no? Y la variable de tiempo al evento, que es el tiempo que transcurre entre que ustedes están iniciando a buscar un evento y el tiempo en el que sucede, ¿no? Entonces, esos son los tipos de variables, ¿sí? Esta forma de expresar los datos, todos los datos van a tener una distribución que tenemos que describir, ¿de acuerdo? Y lo podemos hacer numéricamente o lo podemos hacer gráficamente. Para resumir numéricamente, pues tenemos la estadística de resumen, ¿sí? Y hay que resumir un grupo muy grande de números a uno o dos para que podamos nosotros tener una idea de lo que ustedes están identificando. Y de los gráficos, pues nos ayudan a ver rápidamente la información y entenderlos rápidamente, que eso es algo que tienen que ver mucho en los artículos. ¿Sí? Y yo creo que tenía que regresar. Sí. Aquí está. No, aquí está. Entonces, en la clasificación estadística tenemos variables cualitativas, tenemos variables cuantitativas. Las cualitativas pueden ser nominales u ordinales, y las nominales pueden ser dicotómicas o politómicas. Las cuantitativas pueden ser discretas o continuas, ¿sí? ¿Cuáles son las cualitativas nominales? Ay, no son las medidas de resumen, no. Disculpe, doctora. Las cualitativas nominales son pues aquellas que expresan una cualidad que no tiene un orden específico, como puede ser el estado civil de una persona, si es casado, soltero, niño libre, etcétera. Y las que son ordinales son las que tienen un orden específico, como por ejemplo primer lugar, segundo lugar, etcétera. Así es.
Aunque las ordinales pueden ser numéricas, ustedes no pueden hacer operaciones matemáticas, aritméticas, ¿no? O sea, no pueden, de nada nos sirve sacarle un promedio al primero, segundo y tercer lugar, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las ordinales. Un ejemplo de cualitativa nominal, ¿quién nos puede dar? El estado civil, si está soltero, casado, separado, divorciado, viudo, y así. Exacto. Ajá. Y una cualitativa ordinal, ¿quién nos puede ayudar? Medallas como deportivas, si tienes de oro, de plata, de bronce. En primero, segundo y tercer lugar, ¿no? Y la del ganador es de oro, el segundo lugar es de plata y el tercer lugar es de bronce, ¿no? Ok, muy bien. Una cuantitativa discreta, Einar. O sea, Einar prendió su cámara y no nos está escuchando. Aquí estoy. Ah, Es ok. que, sí, este, cuantitativa discreta. Ajá, Ah, por ejemplo, la edad en números enteros. ok. En años cumplidos, ¿no? Ajá. Ok, de acuerdo. Y ejemplo de cuantitativa continua, Dana Nicole, porque creo que hay muchas Danas. No está Dana Nicole. Paola, ¿tú sí estás? Hola, doctora. Pues podría ser el peso de las personas. El peso de las personas, sí, porque si lo expresamos en 12,3 gramos de kilos, ¿no? O si pesa 80,5 kilos, es continua, ¿cierto? A menos que sea un ejemplo como el anterior, que sea en kilos completos. ¿De acuerdo? ¿Queda claro cómo es la clasificación estadística de las variables y qué tipo de variables son? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, ahora díganme, su número de cuenta, ¿qué tipo de variable es? ¿Cuantitativa discreta? Cuantitativa discreta. ¿Quién dijo cuantitativa discreta? Carlos. Yo, ajá. ¿Quién apoya a Carlos? ¿Irma? A ver, Irma, adelante. Ah, tú apoyas a Carlos. También Dana Melissa apoya a Carlos. ¿Alguna otra? ¿Sí? ¿Cuantitativa discreta? No sería cualitativa ordinal. Bueno, es que no estoy segura, pero por ejemplo, cuando dan los números de cuenta, creo, no sé cómo los acomodan, pero por ejemplo, empiezan con 319 y de ahí sigue cierta numeración, teniendo como un orden, pero como tal sería como lo que dijo de la prueba deportiva, de si es primero, segundo, tercero, pero no estoy segura. ¿Tienen un orden? O sea, o sea, si estamos en una prueba deportiva, tenemos primero, segundo y tercer lugar. El primero es mejor que el segundo es mejor que el tercero. Los números de cuenta, unos son mejores que otros. Ah, no, entonces no. Inés, adelante. Ah, no es cierto, García Paredes. Bueno, sí, va a contestar mi compañero, estamos aquí los dos. Es cualitativa nominal porque justamente no tiene, o sea, no es ordinal y cuantitativa no es porque no se está midiendo un parámetro y pues es nominal porque pues, es una variable ya estándar que no se relaciona con otra, como sería una ordinal que no tiene una jerarquía. Así que aquí queda. Ok, Irma, ¿tú qué ibas a decir?
No, yo hace rato levanté la mano porque estaba de acuerdo con el compañero Madrigal ¿En qué? en que era cuantitativa discreta. Cuantitativa discreta. Luego dijeron cualitativa no ordinal, y luego el último que dijeron es cualitativa nominal. Entonces, ¿a cuál le vamos? Cualitativa Manuel, nominal. cualitativa nominal. Manuel, ¿tú qué dices? Emanuel Merino. ¿No está Manuel? Sí, doctor, aquí está, pero su micrófono no funciona. Ah, ok. Andrea, ¿tú qué opinas? Em, es que yo el número de cuenta, la verdad, no, nunca he entendido cómo funciona. Pues, ¿qué es el Mm, número de cuenta? ¿Para qué lo usas? pues pues como identificarme Ajá, exacto. Y entonces, ¿qué más usas para identificarte? a mi nombre. Exacto. Entonces, si tu número de cuenta es como tu nombre, ¿qué tipo de variable es? Nominal. Cualitativa nominal, ¿cierto? El número de cuenta es un número que nos identifica dentro de la UNAM y que utilizamos como nuestro nombre, simple y sencillamente. Es una etiqueta. Nuestro nombre es una etiqueta. Ujú. O sea, todo el mundo tenemos un nombre distinto, a veces coinciden, ¿no? Pero pues es más variable a que coincida, ¿no? Entonces el número de cuenta es eso, una etiqueta. Entonces, por lo tanto, es una cualitativa nominal. ¿Queda claro por qué? O sea, sí es numérica, pero no pueden ustedes hacer un promedio o una desviación estándar o multiplicar, etcétera, porque pues no tendría sentido. No, no es ordinal porque no hay mejores eh, números de cuenta que otros. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Entonces ya somos expertos en tipos de variables. Digamos que sí. Ok. Doctora, bueno, de hecho el número de cuenta está conformado por el número 3. Bueno, quienes entraron en el nivel de preparatoria somos 3, los que hayan entrado en nivel de por examen serían 4, la generación o el año de ingreso, y los números de serie ya de cada estudiante. Y por ello por eso es nominal. Exacto. ¿Eh? Entonces, sí, en su generación sí, porque mi número de cuenta empieza con 0. Este, entonces, ahí está la clasificación estadística de las variables. ¿Cuál es la clasificación metodológica? ¿Por qué no están funcionando mis links no están funcionando? En la clasificación metodológica tenemos las variables dependiente e independiente. Ujú. Por ejemplo, ustedes tienen o saben que el tabaco produce muchas cosas, pero entre ellas cáncer pulmonar. ¿Sale?
Entonces, ¿cuál es la variable independiente? Carlos, Alberto. La independiente es el tabaco. La independiente es el tabaco, ¿sí? ¿Y cuál es la dependiente? El cáncer pulmonar. El cáncer pulmonar depende de si fuman o no fuman cigarrillos. ¿Sale? ¿Queda claro? Ese es Sí, desde el punto doctora. de vista metodológico. Variables, tipos de variables, formas de expresar los datos, ¿ya? Entonces, ya que nosotros sabemos cuáles son nuestros tipos de variables, sabemos cómo podemos nosotros clasificarlas, pues ahora lo que nos toca es resumirlas y las vamos a resumir dependiendo del tipo de variables, de clasificación metodológica. Si ustedes tienen variables cualitativas, entonces van a resumir sus variables con tasas, razones y proporciones. Y si ustedes tienen variables cuantitativas, van a resumirlas con medidas de tendencia central, que ahorita vamos a ver cuáles son, medidas de dispersión y medidas de distribución. ¿Sale? Entonces, vamos a ver variables cualitativas. ¿Qué es una proporción? Es el número de observaciones con una característica determinada dividida entre el número total de observaciones en un grupo dado. ¿De acuerdo? ¿Cuántos son ustedes en su grupo? 10. ¿De qué grupo? Del 31 a Ambos somos 10. 37. ¿Y del 27? Igual 10. 10. ¿Sale? Entonces en total tenemos 20. ¿Sale? Ok. ¿Cuántas son mujeres? En el 27, 6 mujeres y 4 hombres. Ajá. ¿Y en el 37? 5 mujeres y 5 hombres. Entonces son 11. Y hombres son 9. ¿Sí? ¿Qué proporción de mujeres hay en nuestro grupo de epidemiología clínica? ¿Cómo lo calcularían? 1.2 a 1. No, la proporción. Dice que es el número de observaciones con una característica dada dividida entre el total de observaciones. ¿Cuál sería la proporción de mujeres? 0.55. ¿Y cómo lo obtenemos? Dividiendo 11 entre el total que es 20. ¿Y esto es igual a? 0.55. 0.55. Si esto lo multiplicamos por 100, ¿cuánto nos da? 55%. Exacto. Nos da 55. Ay, se ve, espera, 55%. Ujú. Entonces, la proporción es 0.55 y esto es porque es relativo a 1, es decir, la proporción va de 0 a 1. Ujú. La proporción de hombres, ¿cuánto va a ser? 0.45. Exacto. ¿No?
Relativo a 100, es decir, si tuviéramos 100, ¿cuántos serían mujeres? El 55%. Si fuera relativo a 100, ¿cuántos serían hombres? Serían 45%. ¿Sí? 45 de cada 100 o 55 de cada 100. Esa es una proporción. ¿Qué? ¿Dejé de compartir otra vez? Ay, Pero ya no vemos. qué mala onda. ¿Sale? Entonces es la comparación a través de una división entre un subconjunto y el conjunto al que pertenece, ¿sí? En este caso lo que nosotros tenemos es que de un conjunto, ¿de acuerdo? Donde hay mujeres y hombres, ¿sale? Es decir, hay un subconjunto de mujeres y un subconjunto de hombres, entonces van a tener ustedes una división entre el subconjunto y el conjunto al que pertenece. De este conjunto donde hay cuadros, hexágonos, perdón, octágonos y triángulos, bueno, ¿cuál es la importancia que tiene el subconjunto de triángulos con respecto a todo el conjunto? Ese es una proporción, ¿sí? Entonces, ¿qué tan importante es el subconjunto con respecto al conjunto? Eso es lo que nos está dando la proporción, ¿sí? En este caso, un ejemplo, ¿qué tan importante es el subconjunto de mujeres en el grupo 2201? No sé si alguien ahí está de ahí. Entonces tendríamos que tener el número de mujeres entre el total de alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, si el total de mujeres es 20, el número de mujeres es 22, que es el subconjunto entre el total que es 35, pues sería 0,63. Esa es la importancia que tiene el subconjunto de mujeres con respecto al grupo total. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Proporciones? Sí, doctora. ¿Seguros? Acuérdense que esto viene en el examen, ¿eh? Sí, pero Ok. Entonces, la otra medida de resumen para medidas cualitativas son las razones. Las razones son el número de observaciones en con una característica dividida entre el número de observaciones sin esa característica. Ujú. ¿A qué nos referimos? Es la comparación a través de una división entre los conjuntos o grupos de elementos de diferente naturaleza. Aquí sí vamos a dividir peras entre manzanas. Es una parte dividida entre otra parte. Un ejemplo es, si ustedes tienen el conjunto donde hay cuadrados, octágonos y triángulos, ¿cuál sería la comparación entre los triángulos y los octágonos? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántas mujeres hay en el grupo 2201 por cada hombre del mismo grupo? O sea, si el número de mujeres entre el número de hombres es igual a 22 entre 13, en este caso, ¿sí? ¿Cuántos triángulos hay respecto a cada octágono? En este caso es cuántas mujeres hay respecto a cada hombre en este grupo. En este caso sería 1,7. Entonces hay 1,7 mujeres por cada hombre. En su grupo, ¿cuántas mujeres quedamos que hay? En el grupo 11. 5, En total 11, ¿no? ¿Y cuántos hombres? 9. 9. ¿Cuántas mujeres por cada hombre hay? 1.2. 1.2. 1,2. Entonces hay 1,2 mujeres por cada hombre. ¿Cuántos hombres por cada mujer hay? 0.8. 0,8. ¿Sí?
Sería 9 entre 11 y sería 0.8 hombres por cada mujer. Acuérdense, el denominador es con el que comparan, es decir, el que se vuelve 1. ¿Sí? Sí, doctora. ¿Difícil? ¿Muy difícil, chicos? No. Ok. Ahora, ¿qué es una tasa? Una tasa es la comparación a través de una división ¿de qué? Entre el número de veces que ocurre un cierto tipo de evento y la población en la que puede ocurrir dicho evento en un tiempo determinado. Entonces, este evento se va a dividir entre la población en el que puede ocurrir este evento, ¿sí? En un periodo de tiempo. Y por lo general va a estar multiplicado por una base de una base 10, múltiplo de 10. Ujú. Miren, esto es en 1999. Hay 235 defunciones en Costa Azul y 690 en Costa Clara. Si ustedes tomaran esta característica para saber a dónde se van a vivir, ¿a dónde se van a vivir? ¿A Costa Azul o a Costa Clara? Costa Azul. 235 hay menos defunciones, ¿no? ¿Se mueren menos? Sí. Entonces nos vamos todos a Costa Azul, ¿eh? Conste. Pero depende igual de la Bueno, población depende. total. Carlos Alberto. Ajá, justo depende de cuánta población tenga cada parte. Ah, miren, pues cada población, Costa Azul tiene 3.258 habitantes y Costa Clara 15.237. ¿A dónde se van a vivir? A Costa Clara. A Costa Clara, ¿verdad? Entonces, ustedes sacan la tasa de mortalidad en estas dos comunidades, ¿no? Y entonces dividen los eventos ocurridos en un periodo entre la población entre que ocurrió ese periodo, esa mortalidad. Y entonces obtenemos que la tasa de mortalidad en Costa Azul, que sería 235 entre los 3.258, es de 0.072. Si lo multiplicamos por 100, se mueren 7.2 por cada 100 en 1999. ¿Sí? Este es en Costa Azul. 7.2 por cada 100. Entonces, perdón. Sí, sí. Ah, Costa Azul. Y entonces en Costa Clara, ¿cuántos se mueren por cada 100? Tic tac, tic tac. 7.2 En Costa Azul. en Costa Azul. 0.4. ¿Cuánto? En Clara es 0.45. 0.0. Ah, bueno, pero multiplicada por 100 ya sería 0.45. Sería 4.5, ¿no? ¿O no? Sí. Sí. Entonces, ¿a dónde nos vamos a vivir? Pues a Costa Clara, ¿no? Sí, hay más muertes, pero pues es 5 veces más la población de Costa Azul. ¿Sí? ¿Problemas con tasas, razones y proporciones? Doctora, entonces la tasa es nada más por eventos o también por como personas, o sea, por características de las personas. Lo que, por ejemplo, la tasa de mortalidad
de cáncer cervicuterino. Un ejemplo, ¿no? En cierto periodo. ¿Cuáles serían los eventos? Que tengan el cáncer cervicouterino. Exacto. ¿Y cuál sería la población, el denominador? Las mujeres, Las mujeres de ese periodo. Las mujeres, ¿cómo se llama? Que pudieron estar en riesgo de tener cáncer cervicuterino, ¿no? Entonces, por eso es importante, porque si quisiéramos saber la tasa de mortalidad de cáncer cervicuterino y ponemos de denominador el total de la población, no sería adecuado porque pues a las hombres no les va a dar ese evento, ¿están de acuerdo? sí. ¿Ok? Esa sería la diferencia. Pero, por ejemplo, bueno, mi duda va más a, por ejemplo, no se puede sacar una tasa de personas con ojos azules, algo así. No se No, puede. no, porque esa sería una proporción, ¿no? Ah, ok. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, Ok. doctora. ¿Otra pregunta? ¿No? Ok, entonces vamos bien. Espero. En la tarea nos vamos a dar cuenta. Vienen las variables cuantitativas. Para las variables cuantitativas, vamos primero a identificar o resumirlas con medidas de tendencia central. ¿Cuáles son esas? Es la media, la mediana y la moda. ¿Qué es la media? ¿Alguien sabe? El promedio. El promedio, que también se denota así, un promedio con su barrita, X con barrita, también se llama promedio. ¿Y qué es el promedio o media? Es todos, bueno, sumar todas las variables cuantitativas y las dividimos entre el número de variables. Los datos, no las variables. Los datos. ¿Sale? La media o promedio, que también se denota como X, ¿no? Es la suma de todos los datos divididos entre el número de datos, de total. Ujú. Esta es una fórmula. Otro de mis maestros me decía que las fórmulas son como recetas, ¿sí? Que no les debemos de tener miedo, sino que nos están diciendo qué es lo que debemos de hacer. Entonces, esta X barra es la denotación, es la notación de promedio, ¿de acuerdo? ¿Qué es esta como E grandota? Suma. Suma, ¿sí? Va a ser igual a la sumatoria de todos los XY, es decir, de todos los datos, y lo vamos a dividir entre la N, es decir, el total. ¿Sí? Entonces, aquí es muy importante que ustedes identifiquen que va a tomar en cuenta la magnitud de cada observación en un conjunto de datos. Es decir, si en nuestro grupo existiera un bebé, ¿no? De 1 año y no, y nosotras como maestras entráramos en en ese grupo, entonces a lo mejor el promedio se jalaría hacia uno u otro lado porque la magnitud de los datos va a jalar ese valor. Entonces, es muy importante que tomemos en consideración que el promedio, si tienen un valor muy bajo, lo va a jalar hacia abajo y si es un valor muy alto, pues lo va a jalar hacia arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque toma en cuenta la magnitud de cada observación. ¿Y cómo se interpreta? Bueno, si todos los datos fueran iguales, estos serían igual al promedio. Y acuérdense que es sensible a observaciones extremas. Aquí tienen una serie de datos, ¿sí? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Por favor, no se les olvide su calculadora o donde quiera que hagan operaciones porque vamos a hacer muchas. Son muchos datos, ¿de acuerdo? Y esta es la fórmula del promedio. ¿Cuál es el promedio del grupo A? ¿Ya lo sacaron? Giovanna, ¿lo tienes? Todavía no, doctora. Ah, Es 83.6. 83.6. ¿Qué hiciste, doctora? Pues sumé todos los valores y los dividí entre el número de los mismos. ¿Y cuál es la suma de todos estos valores? 8. Ah, perdón. La suma da 669 entre 8. Entre 8. ¿Sale? Estamos cumpliendo que es la sumatoria de todos los XY divididos entre el total de datos. ¿De acuerdo? ¿A todos les da lo mismo? Sí, Entonces, ahora sí, Giovanna, ¿cómo lo interpretarías? Pues que el promedio del grupo A es 83.6. Ajá, ¿y cómo se interpreta eso? Bueno, no sé si sean calificaciones, pero pues en el caso de que fuera es que todos esos alumnos sacaron, bueno, más bien como que el aprovechamiento fue de 83.6. Bueno, así lo interpreto, no sé si sea. Ay, te los acabado de decir. A ver, Sherlyn. Bueno, o sea, leyendo ya como la sustitución de los valores de acuerdo a la fórmula sería que el promedio o la media es la suma de todos los datos, en este caso, si son calificaciones del grupo A, entre el total, que son 8 alumnos, y da 83.6. Ahí, ¿cómo se interpreta? Inés. Según yo se interpreta como que si todos los valores del grupo A hubieran sido el mismo, sería 83.6. Eso. Ajá, así. O sea, si todos fueran iguales, o sea, si todos fueran iguales, este sería el valor que todos tendrían. ¿De acuerdo? Ese es el promedio. Muchas gracias, chicos. Y luego viene la mediana. ¿Alguien me puede explicar qué es la mediana? Ah, bueno, la mediana se refiere creo que no me escucho, ¿verdad? Ah, ¿A qué? bueno, se refiere a cuando ordenamos los datos de grande a pequeño, de pequeño a grande, y entonces después tenemos que ir contando hacia adelante y hacia atrás, y cuando lleguemos al valor que se encuentra en medio, esa es la mediana. Ok. Ahí van más o menos, sí. El dato que divide la muestra en dos partes iguales. Si la n es impar, esta es la fórmula. Es decir, n más 1 entre 2. Ay. Y si la n es par, entonces la fórmula es primero la n entre 2, luego la n entre 2 más 1, y lo que obtengan, entonces lo dividen entre 2. ¿Suena difícil? No es difícil, nada más es dividir entre 2. ¿Sale? Entonces, esta no es sensible al valor de cada medición. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es una serie ordenada de datos. Entonces, esta serie ordenada de datos
el número que queda en medio no es sensible a si un dato es muy pequeño o un dato es muy grande. Toma en cuenta solo el orden y magnitud relativa de las observaciones en un conjunto de datos y se va a definir como también el percentil 50. Ujú. ¿Y cómo se interpreta? Bueno, en una serie ordenada, la mitad de los valores son mayores o iguales a la mediana, mientras que la mitad restante es menor o igual a esta. ¿Cuál es la mediana del grupo A? 85. 85. ¿Cómo lo calcularon? ¿Cómo se calcularía? Si se fijan, no nos vamos a fijar primero en los valores, nos vamos a fijar en el orden. La fórmula les dice que es n entre 2. ¿Cuál es la n? El número de datos Ajá, ¿cuál es? sería 8 8 entre 2, a 4. 4, ¿no? Y luego nos dice más n entre 2 más 1. ¿Cuánto es n entre 2 más 1? 5. 5. Y a estos súmenlos. 4 más 5 entre 2 les da 4.5. 4.5. Entonces van a buscar en el orden, el número 4.5, que estaría aquí, ¿cierto? Entre Sí, el 4 y el 5. Entonces necesitamos saber qué valor hay en el 4 y qué valor hay en el 5. ¿Sí? Entonces ahora sí sumamos 85 más 85, ¿cuánto me da? Y eso dividido entre 2 me da 85. 85. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí hay un 84. Entonces 84 más 85 entre 2 me va a dar ¿qué? 84.5. Exacto. Ujú. Y esa sería la mediana. ¿Queda claro? Sí, doctora. Ahora, ¿cómo se interpreta? Regina, Daniel. ¿Cuál era la pregunta, doctor? Es que se corta el audio de quien la pregunta. Ah, ¿que cómo se interpreta? Regina. ¿No está Regina? Sí, 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 pero no sé cómo se interpreta. Ah, ok. Giovanna. Sería que en la serie ordenada de datos, la mitad de los valores son mayores, iguales a 85 y la mitad restante es menor o igual a 85. Exacto. ¿Sí? ¿Queda claro? Giovanna. Ah, sí. Entonces, ¿cómo sería, Giovanna? Como lo dije, no estaba bien. ¿Mandé? Ah, no, perdón, Como Regina. Perdón, perdón, Regina. Entonces, ¿cómo quedaría? Regina. ¿No está Regina? Que la mitad del grupo es mayor a 85 y la otra mitad menor a 85.
Sería igual o mayor, ¿no? Ujú. Y la otra mitad igual o menor. ¿Sí, Regina? Sí. Ok. Mande, Ernesto. Doctora, ¿cree que nos puede dar un ejemplo a lo mejor más clínico, más claro de en qué momento sería útil sacar la media? ¿La media o la mediana? La mediana, perdón, la mediana. Ustedes pueden tener dentro de sus pacientes esto mismo. Por ejemplo, haz de cuenta que estos son presiones diastólicas. Ujú. Entonces, el promedio de tus pacientes, estamos hablando de que es 83,6 el promedio. Y tu mediana es más grande, 85. ¿De acuerdo? Entonces, en una curva de distribución normal, hagan de cuenta que fui al kinder y sé cómo hacer esto, ¿no? Van a tener un promedio más chico y una mediana más grande. Y ahí ustedes pueden interpretar de acuerdo a las características de la curva normal, ustedes pueden interpretar la proporción de pacientes que hay dependiendo del promedio y la mediana, si es que tienen una distribución normal. Ujú. En este caso, la mayoría de sus pacientes pues tienen más de 80, tienen 85 más de presión diastólica, aunque el promedio es 83. ¿Por qué? Porque hay alguien que la baja mucho. Ujú. Entonces tienen que saber esto. O sea, si les dicen, bueno, mi paciente tiene 83,6 mis pacientes, todos los que vi el día de hoy, están pues relativamente bien, están arriba por 3,6, ¿no? Pero pues decentes, ¿no? O sea, sí, pero más de la mitad tienen 85 y más. ¿Sí queda claro? Sí, doctora. Ok. ¿Y la moda? ¿Qué es la moda? ¿Cuál es el valor que más se repite? Exacto. La observación más frecuente, ¿sí? Es una medida de tendencia central, va a fluctuar con el tamaño de muestra, puede ser unimodal, puede ser bimodal, o puede no haber moda, o pueden estar sesgadas, ¿sí? Pero eso ya lo vemos después. En en este grupo A, ¿cuál sería la moda? 85. 85. ¿Sí? Entonces ya sabemos cuáles son las medidas de tendencia central y cómo se interpretan. Doctora, ¿podría regresarle a la diapositiva anterior, por favor? ¿Está? ¿Está? Sí, ya, gracias. Ok, ¿dudas? ¿No dudas? No, doctora. Ok, muy bien, chicos. ¿Todo esto ya lo habían visto o es la primera vez que lo ven? Yo ya lo había como platicado alguna vez bueno, o sea, no lo explicó algún maestro. Ok. ¿Los demás?
Sí, doctora, en las clases de promoción y salud pública. Eso. Igual en promoción y salud pública. O sea que nomás fue repaso, sí lo saben, ¿verdad? Sí, doctora.